Hoy, Hola, se nos acabó el minuto de descanso para refrescarnos y vamos a seguir con el siguiente conferencista, Alejandro Rosas. Quiero darle la bienvenida, antes mencionando, al igual que nuestras conferencistas anteriores, que él es licenciado en teología. También ha sido docente en el Seminario Mayor de Catepec, dando clases de teología bíblica, además de ser creador y de impartir un taller sobre autoconocimiento, y también ha impartido diversos cursos y talleres sobre formación humana, que es lo que nos platicaba hace un momento en su intervención. Actualmente da clases de filosofía y es director de vinculación docente de CUBID, Centro de Educación y Formación Delta. Adelante con nuestro siguiente conferencista, Alejandro Rosas, y nos va a hablar de qué es el hombre. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, Mariana. Gracias a Capacitaciones ITC y a todos los patrocinadores que han hecho posible este momento, este ciclo de conferencias, celebrando todo, viendo al hombre, ¿no? Creo yo que estamos en un mundo muy polarizado, en donde nos vamos hacia los extremos, ¿no? Y ahora creo yo que es importante, como nos lo dijo Ivonne, hace un momento, que por cierto saludos, Ivonne, gusto escucharte una vez más, poder tener esta visión del hombre en un equilibrio más, ¿no? No ver la polaridad de hombre-mujer, sino el equilibrio. Y precisamente pues a esto voy ahora con esta conferencia o estos minutos que me han invitado a compartir y que yo les agradezco mucho esta invitación. La pregunta es fundamental, ¿no? ¿Qué es el hombre? ¿De qué estamos hablando, no? Si no sabemos qué es, si no sabemos esa identidad, entonces vamos a tener problemas para poder abarcar acerca del hombre. Y bueno, esta conferencia o estas ideas van surgiendo precisamente de preguntarnos, ¿no? ¿Qué es el hombre? Ya Vanessa nos hacía una visión muy, muy buena, casi, casi dijo todo lo que yo iba a decir, pero nos va mostrando cómo este hombre se va formando, va teniendo una identidad. Y esta identidad, que también nos lo dijo y nos lo enmarcó un poco Ivonne, que brota desde el mismo padre. Pero creo yo, cuando somos niños, pues muchas veces solamente se nos va formando como ideas generales a las que yo voy llamando imaginarios, es decir, nos van formando en modelos del hombre, como si tuviéramos que llenar un molde, como si tuviéramos que llenar un espacio, una estructura ya hecha. Y entonces Vanessa nos lo decía, ¿no? Feo, formal, ¿no? Entonces necesitamos ampliar un poco más, porque el hombre, conforme vamos creciendo, conforme se nos va educando, se nos va presentando precisamente esta idea de qué es el hombre, pero en una idea imaginaria. Es decir, ¿a qué le llamo yo imaginario? Le llamo imaginario a unas ideas, a un espejismo a veces, a un nivel muy alto de lo que yo aspiro a llegar. Tenemos imaginarios de muchas cosas. Inclusive, por ejemplo, las esposas tienen imaginarios de sus esposos. El modelo, el molde principal de lo que ellas buscan, de lo que ellos quieren eh, alcanzar, ¿no? Pasa entonces, conforme va avanzando este hombre, va creciendo, vamos vislumbrando que ese imaginario tal vez nos resulta un poco más lejano de lo que creímos al principio. Y entonces este imaginario empieza a causarnos cierta ruido, ciertas fricciones interiores, porque me doy cuenta que no estoy llegando a eso, ¿no? Un imaginario, ya igual Vanessa nos lo decía muy bien, un imaginario es, por ejemplo, el hombre no llora, el hombre no expresa sus sentimientos, no expresa sus emociones, el hombre tiene que ser fuerte, el hombre tiene que ser formal, el hombre tiene que ser, nos encuadra, ¿no? Y entonces esto se va creando en un imaginario. ¿Y qué pasa cuando yo, hombre, voy creciendo y me voy dando cuenta que no estoy alcanzando ese imaginario, esa idea que me fueron metiendo y me voy quedando abajo?
Y entonces me doy cuenta que empieza a haber una masculinidad fragmentada en mi interior. Es decir, una cosa es lo que a mí me enseñaron, lo que a mí me educaron, lo que a mí me formaron como imaginario de qué es el hombre, y otra cosa es cómo mi vivencia, y si lo vamos poniendo a lo mejor en una balanza, vamos a descubrir que no está, a veces lo que yo soy lo veo muy chiquito a comparación del imaginario, ¿no? Es que tú tienes que ser como tu padre, tú tienes que ser como tu abuelo, tú tienes que ser como estos personajes icónicos nos ponían en la presentación a Silvestre. Tienes que ser como estos personajes históricos, icónicos de qué es el hombre, ¿no? En México, hombre y vislumbramos o imaginamos a un, no sé, Vicente Fernández, un Alejandro Fernández, vestidos de charros, caballo, nos imaginamos a hombres musculosos, etcétera, ¿no? Y cuando yo me doy cuenta que no es así, viene un choque. Y por eso hablo de una masculinidad fragmentada entre mi imaginario y lo que yo soy. Y esta masculinidad fragmentada va creando problemas de identidad. Y entonces no sé qué es el hombre. Y ese es el punto clave de este momento. Descubrir y redescubrir qué es el hombre. Tratar de quitarle peso al imaginario y tratar de dárselo más a mi propia vivencia. Porque quienes somos hombres, siempre vamos a ser hombres, desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Cuando nosotros empecemos a tener problemas con mi identidad, es que yo no soy hombre, es porque seguramente ese imaginario es muchas empiezan a haber esas diferencias que nos van dividiendo, nos van escindiendo interiormente, nos van fragmentando. Y descubro que ese hombre imaginario está muy lejos de mí. Y si, por ejemplo, me han dicho, el hombre no llora, pero yo lloro, entonces ya no soy hombre. Y entonces, ¿qué soy? Si solamente hay dos sexos, hombre-mujer, y no soy hombre porque el hombre no llora y yo lloro, entonces soy mujer. Y viene la crisis de identidad. Y viene problemas interiores fuertes a causa de la falta de identidad en mi interior. Inclusive la sociedad nos va señalando un poco, ¿no? Diciendo, si tú no haces esto, entonces eres poco hombre. ¿Cómo puedo ser poco hombre? ¿Acaso hay un estándar del hombre? ¿Hay un hombre 100% y un hombre 10%? ¿Cómo puedo ser yo menos hombre si soy hombre? Y entonces puedo tener esas dificultades internas de decir, la misma sociedad, la misma familia, mi mismo entorno me han puesto un ideal, un imaginario. Cuando yo no llego, empiezo a cuestionarme, no al imaginario, me empiezo a cuestionar a mí. Y ahí viene el problema, y ahí viene la dificultad. Cuando la sociedad nos señala y nos dice es que si haces esto eres poco hombre, eh, se usaba en una conferencia, no me acuerdo si fue Vanessa, quien decía el término maricón, ¿no? ¿Qué es el término maricón? Es decir, tú eres un poco o menos hombre que yo. Y entonces realmente hay un hombre mayor y un hombre menor. Y nos vamos creando estas crisis de identidad. Creo yo, a mi experiencia y al campo en el que yo me desenvuelvo y mi experiencia laboral y mi experiencia de vida, creo que muchos hombres estamos o han estado en este problema de identidad. Si yo tengo este imaginario tan alto, si yo tengo estas ideas me he ido inventando y reforzando a lo largo de toda mi vida de qué es ser hombre o de qué tengo que ser yo como hombre, pues entonces tengo crisis en mi identidad y tengo crisis en mi interior. Porque si yo no estoy llegando aquí donde me pide la sociedad, entonces no soy hombre.
Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es o cuál necesitaría ser una solución a este problema de identidad? Que no es cuestionarme a mí en un primer momento, sino cuestionar a ese imaginario, a esa idea que me formaron. ¿Realmente un hombre no llora? ¿Realmente un hombre es esto? En estas educaciones o en estas ideas que me van formando, que me van poniendo como familia, como sociedad, etcétera. ¿Realmente eso es ser hombre? Porque entonces, si yo no, yo necesito cuestionar este imaginario para realmente descubrir qué es ser hombre. Y ya no ver ese ideal que a veces es muy inalcanzable y en algunos casos tiende a lo absurdo. Por un ejemplo, ¿no? Antes, en tiempos de mi papá, por ejemplo, ser hombre es el que tenía muchos hijos. Y mi papá tuvo 10 hijos. Nosotros, como familia, los que me conocen saben, mis hermanos somos 4, pero mi papá tuvo hijos con otras mujeres. Tengo 4 medios hermanos con una familia y 2 medios hermanos con otra. Entonces, ¿qué es ser hombre? En tiempo de mi papá sería tener hijos, muchos hijos, más hombres, mientras más mujeres embaraces, más hombres. Y entonces, en mi caso, que no tengo hijos, no soy hombre. Ese es un ejemplo de un ideal, de un imaginario. Cuando yo cuestiono el imaginario y digo, no, este problema, empiezo a ver mi interior y empiezo a descubrir en mi interior qué es ser hombre. Y ser hombre es uno, conocer y aceptar tu historia. Reconocer tu historia, reconocer quién eres desde tu historia. Quien no conoce su historia no puede generar una nueva identidad o no puede generar una identidad. Si yo no conozco de dónde vengo, yo no reconozco mis raíces, yo miento sobre mis raíces, no podría yo generar una identidad. Porque no me estoy dividiéndome, ya no solo con el imaginario, sino ahora con lo que hay atrás, ¿no? Con la raíz. Y entonces estoy yo como hombre lejos del imaginario y yo como hombre lejos de mi raíz. No, vamos acercándonos y vamos a acercarnos a la raíz. Vamos a mirar nuestra historia, a mirar quiénes somos para poder descubrir quién soy, aceptar mi historia, reconocer mi historia, porque es la que tengo, porque no voy a tener otra, porque ni volviendo a nacer, a tener otra historia, ¿no? Si yo me vuelvo a nacer, voy a generar la historia, mi historia. No puedo generar una historia diferente a la mía. Por lo tanto, rechazar mi historia sería rechazarme a mí, rechazar mi postura, rechazar mi persona. Y eso crea también la identidad, crisis de identidad. Voltear a ver mi historia, aceptar mi historia con lo que ello lleva en la historia. Y este sería el segundo momento o la segunda forma de descubrir qué es el hombre, desde las emociones. Porque cuando yo descubro mi historia, me doy cuenta que no soy solamente aquel que ha vivido feliz, sino también aquel que ha vivido triste. Porque la historia de nosotros, cualquier historia, no es solamente blanco o negro. La historia, nuestra historia, mi historia, está plagada de matices, está plagada de altibajos, está plagada de alegrías, pero también está plagada de tristezas, de victorias, de frustraciones, de angustias, de sentirme paz, de sentir tranquilidad, de desesperaciones, de depresiones, de tantas cosas, pero son mi historia. Descubro que mi historia me va dando unas emociones internas. Decía Ivonne hace un momento, ser hombre es ser enojón, también no lo dijo Vanessa. El hombre es el que más grita porque pareciera que al hombre
Solo se le permite vivir en el enojo. Pero ¿qué hay de la tristeza del hombre? ¿Qué hay que yo, hombre, me acerco a otro hombre para platicar mi tristeza? ¿Qué me va a decir? No me salgas con eso. Eso es ser poco hombre y entonces me voy desvalorizando. Pero el realmente hombre es aquel que sabe descubrir sus emociones. Es aquel que sabe descubrir su historia. Es aquel que sabe ver, contemplar esas emociones que brotan en la historia de cada uno de nosotros y que son muy diversas y que constantemente vamos a pasar por una infinidad de emociones interiores. Ser hombre. Uno, reconocer la historia. Dos, conocer o vislumbrar mis emociones. Y tres, ¿qué es ser hombre? Ser hombre es ser yo mismo. Te lo decía hace un momento y se los decía a cada uno de ustedes. Si yo soy hombre y no puedo dejar de serlo, aunque quiera, no puedo dejar de serlo, todo lo que yo hago lo voy a hacer como hombre y lo voy a hacer desde mi masculinidad, desde mi postura masculina. Si ahora voy a lavar trastes, lo voy a hacer desde mi masculinidad, porque yo soy hombre y no puedo dejar de serlo. Por lo tanto, aceptar esta masculinidad es aceptar que todo lo que yo hago es de ser hombre. Todo lo que yo hago va a expresar mi hombría, mi masculinidad, ya no fragmentada, sino unida, ya no escindida, sino saneada. Soy hombre, aunque me guste lavar los trastes. Soy hombre, aunque me guste trapear. Soy hombre, aunque me guste el fútbol. Soy hombre, aunque me guste el básquetbol. Soy hombre, aunque no me guste eso y me gusten otras cosas. Y aquí podríamos entonces descubrir que el ser hombre no lo podríamos encapsular en un molde, no lo podríamos enmarcar en un cuadrito y decir, esto es ser hombre, sino podríamos descubrir la riqueza de ser hombre desde mi hombría, desde mi masculinidad, que cuando sale al encuentro de otro varón, va a enriquecerme y yo lo voy a enriquecer a él. Que cuando yo, hombre, salgo al encuentro de una mujer, ella me va a enriquecer desde su feminidad y yo la voy a enriquecer a ella desde mi masculinidad. No me restas, no me quita nada. Cualquier cosa que yo haga, en filosofía le podríamos llamar accidentes, ¿no? Todos los accidentes, todas las cositas externas que yo pueda hacer, desde mi forma de vestir, desde mi forma de hablar, desde mis gustos, todos esos accidentes no van a disminuir mi hombría. Todo lo que yo pueda hacer, todo lo que yo pueda disfrutar, no va a aumentar mi hombría, porque no hay hombres 100% y hombres 10%. Hay hombres. Y con mis gustos, con mis formas, con mis seres, mis saberes, mis deseos, mis necesidades, soy hombre. Y ello no me hace ni más ni menos hombre que aquel que me está escuchando. Y aquel hombre con sus historias, con sus deseos, anhelos, sueños, emociones, gustos, no va a quitarle nada, ni me va a quitar nada a mí. Es decir, si alguien me dice, es que si tú quieres ser más hombre, que te gusta el fútbol, pues no, a mí no me gusta el fútbol. Lo veo de vez en cuando, pero no es que yo sea un apasionado del fútbol como mi amigo Enrique, ¿no? Yo no soy así, pero eso no quiere decir que yo sea menos hombre y que él sea más hombre. Somos hombres que nos hemos sabido integrar, cuestionando este imaginario, volteando a ver mi historia y volteándome a ver a mí.
desde mis emociones y reconciliándome interiormente. Que esta masculinidad imaginaria que muchas veces perseguí, tal vez me llevó a dividirme en el interior, en una masculinidad fragmentada, y que ahora me puedo ir sanando y me puedo ir integrando más. Ser hombre, y con esto termino, ser hombre es ser yo mismo. Muchas gracias.